¿Cómo está, iglesia? Bien. Dios le bendice. Es un placer, una alegría estar en esta hora donde el sol parece que nos recobró y nos dio fuerza de vida, ¿no? Vital. Ya extrañábamos saber por dónde andaba el sol en el cielo. Es una bendición compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y me quiero tomar unos minutitos de la introducción al mensaje, porque como dice el pastor, siempre citando a la teóloga Mirta, el público se renueva. Entonces, yo hace ya casi 30 años que ando por acá por la iglesia, desde que me convertí, pero tengo un testimonio que contar, ¿no? Algo que pasó en mi vida, y hay muy poquitos de aquella época. Mi maestra, ¿dónde está? ¿Está? Vino mi maestra Graciela Mullón, y gente de aquella época que conoce. Igualmente hay muchas cosas que yo nunca conté. Por ahí hoy cuento algo, ¿no? Pero mi vida vieja quedó allá y no lo conté. Y ustedes saben que yo jugaba al rugby, esa parte conté, ¿no? Bueno, la verdad que yo hasta mis 17, 18 años, bastante rebelde, bastante sabandija y bastante revoltoso, ¿no? Otro día le cuento esas cosas que hacía por ahí. Pero esas malas cosas que iba haciendo de joven me llevaron a estar 2 años en una escuela secundaria adentro de Forte Apache, ¿no? Por no hacer bien las cosas. Así que, chicos, estudien cuando tienen que estudiar, porque después se pone más difícil. Pero lo que quiero contarles ahora, de mi testimonio personal, que tiene un punto de contacto con el mensaje, es que en esa búsqueda y en esa adolescencia con intenciones de hacer cosas y de buscar, yo tengo un recuerdo distinto en el barrio de la sociedad de fomento, ¿no? La sociedad de fomento, donde hacemos muchas veces actividades especiales. Ese lugar para mí me lleva a los ensayos, y a las veces que participé fueron 2 o 3 veces en el Centro Murga, los chiflados de Liniers, ¿no? Esa fue la primera vez que me puse una levita. No era tan pitucona como esta, era de tela rasada. Mi mamá me cosía el traje con levita y yo le pegaba las lentejuelas. Hoy no pude terminar de preguntarle a los chicos en la clase quién sabía coser. Hice la pregunta y me tuve que ir de la clase, pero aprendí a coser ahí las lentejuelas. Me hice para un año coso así grande con el escudo peronista, que me lo puse acá atrás. Así, ¿no? 16, 17 años. Y andaba, ustedes saben qué pasa en carnaval, ¿no? Ustedes saben qué se festeja, quién es el rey Momo, todo eso, ¿no? Porque son 40 días antes de la Pascua, es la época de Cuaresma, en los ritos católicos. Carnaval te da permiso para hacer todo lo que después no vas a poder hacer. Entonces uno le presta el cuerpo al diablo para divertirse, ¿no? No sé si sanamente, yo creo que no. Esa era mi búsqueda de mi vida antes de llegar a Cristo. Y Jesucristo cambió mi vida radicalmente. Yo andaba buscando en la idolatría, en las cosas paganas y en mi rebeldía, y no encontraba. Y un día Jesucristo trastornó mi vida de tal manera que chau rugby, bueno, el rugby me dejó a mí, pero chau rebeldía, chau murga, chau todo, porque Jesucristo cambió mi vida en ese momento. Y las 2 preguntas iniciales
de este sermón es: ¿qué es lo que pasa cuando Jesucristo llega a una vida? ¿Y qué es lo que pasa cuando Jesucristo trastorna una ciudad, una comunidad, un pueblo? ¿Qué es lo que pasa? Los que vienen siguiendo la serie de sermones están sabiendo que la cita que nos toca hoy predicar está en Hechos, a continuación de la predicación del domingo de Otero. Otero nos predicó la prédica de Pedro después de Pentecostés, ¿no? Y a continuación de eso hay una ventana en Hechos hasta la próxima predicación de Pedro en el templo de Jerusalén. Pero en el medio está todo el relato que significa un resumen de cómo estaba la iglesia naciente de Jesucristo en ese tiempo inicial. Y entonces Lucas hace un resumen y primero hace una síntesis, versículo 42, después hace un desarrollo un poquitito más explicado de qué es el estado de la iglesia inicialmente hasta el fin del capítulo 2, y después Lucas, cuando relata en Hechos, lo que hace es contar un ejemplo que grafica cómo estaba la iglesia en aquel inicio, que es la curación del lisiado en la puerta del templo. Entonces vamos a ver, yo no sé si anda el cañón, yo quiero compartir con ustedes toda la cita, lo vamos a hacer en 2 bloques, pero si se lee, si alcanzan a leerlo, yo quiero leer NTV, o sea, no lo busquen. Si ustedes no alcanzan a ver, leo Reina Valera, pero para recrearnos la memoria, a veces es bueno buscar otras traducciones porque nos ponen en otras palabras el sentido de lo que estamos leyendo de la palabra de Dios. Yo me voy a poner los anteojos para evitar que se me muevan las letras. Y dice, se ve chiquito, ¿no? Dice 42. Este es el resumen de cómo estaba la iglesia en aquel inicio. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hasta ahí, ahora después vamos a leer los otros 10 versículos. Miren, esta era la iglesia en los primeros tiempos. Y a raíz de que mi señora está empezando la universidad para ver si puede hacer la licenciatura en gestión educativa, me volví a encontrar con un montón de materiales de filosofía, de sociología, de antropología, todas materias hermosas que los que anduvieron alguna vez por la facultad saben de qué les hablo. Yo hacía como 10 años que había cursado esas materias en el seminario, y se me cruzaron los temas, ¿no? Lo que estaba estudiando Clau y lo que yo tenía en mi cabeza por el mensaje. Y ahí me acordé de un sociólogo, Max Weber, ¿no? Cita de todas las cargas de universidad de sociología. Weber
es un sociólogo del 1900. No le quiero acá aburrir con una clase de sociología más aburrida que chupar un clavo, pero sí le quiero hacer esta mención. Este alemán de 1900 se para en Alemania y mira para atrás y dice, llega a esta conclusión que es lo que quiero compartir. La Alemania que hizo esos cambios radicales con Lutero allá en el 1600, hoy 300 años después, se encuentra de una manera diferente que el resto de los países que se quedaron como católicos, España, Italia. Y esa es la razón por la cual hoy estemos de manera distinta en Europa. Él escribe un libro que se llama La ética protestante y el espíritu capitalista. No me voy a meter en discusiones sociológicas ni en discusiones políticas, quédense tranquilos, pero sí quiero resaltar esto. Los cambios que hacemos en nuestra vida en un inicio cuando nos encontramos con Cristo transforman nuestra vida, que hacen que nuestra vida sea distinta años adelante. Y eso pasa en la vida de la comunidad, en la vida de la sociedad. Cuando Jesucristo entra en una comunidad, en una nación, hay cambios que se hacen permanentes y que nos cambian de eje. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que como sociedad, como habitantes del pueblo argentino, estamos en medio de una sociedad idólatra, que confía en imágenes religiosamente, que confía en santos, en gauchitos, en imágenes, que es animista, que considera que los muertos sigan interviniendo en el terreno de los vivos. Vemos eso a diario nosotros y lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que reconocer que nuestra sociedad es idólatra políticamente, porque tiene los pedestales y las imágenes de aquellos que ya están muertos, como que si fuesen a ser ellos los que nos van a modificar la realidad hoy. Seguimos esperando en caudillos que nos vengan a resolver los problemas. Seguimos esperando que haya líderes mesiánicos que nos cambien la realidad. Y votamos eso, porque políticamente somos idólatras. Y tenemos una sociedad idólatra económica y familiarmente, porque estamos confiando y depositando nuestra esperanza en los objetos materiales, en lo que tenemos, en lo que ganamos, en lo que poseemos, en lo que es nuestro. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto valés? Entonces hoy el pastor nos hacía la invitación a orar por nuestro país, por las decisiones. En este caso puntual hoy, una nación tomando opción por la muerte en lugar de por la vida. Clamemos al Señor para que nuestra nación deje esa idolatría que nos permita estar en otro lugar. Pidámosle a nuestro Dios que transforme y genere un avivamiento en el pueblo de Dios que sea capaz de transformar lo que estamos viendo en la sociedad. Porque así como Weber lo vio como sociólogo, los cambios vienen por comprender espiritualmente lo que Dios nos está diciendo. Él comprendió la palabra de Dios e hizo los cambios que tenía que hacer para él y para su comunidad. Y los cambios se vieron a posterior. Miren lo que acabamos de leer en la cita bíblica. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que Jesús le había enseñado a los apóstoles ahora estaban transmitiendo
a los nuevos creyentes. Perseveraban en la sana doctrina. No se metía el mundo adentro de la iglesia. La iglesia iba hacia afuera. Y esta enseñanza no era una enseñanza intelectual, era una enseñanza de vida. Así como alguien tiene que enseñar una receta de cocina o un carpintero enseña el oficio, es tomando la madera y dándole forma, el secreto de cómo poner las cosas, de cómo agarrar las cosas, se transfiere en la práctica, en el discipulado. Ya lo estuvimos predicando esto días anteriores. Pero no solamente estaba la enseñanza, estaba la perseverancia en la comunión, porque esa iglesia que estaba naciendo estaba compartiendo tiempo juntos, estaban dedicándose tiempo al afecto, al amor, y esto no se hace con amigos en Facebook, no se hace por cuántos amigos tengo en Instagram que me siguen o en Twitter. Esto se hace cara a cara, ¿no? El amor, la misericordia, la comunión. Y no se hace de grandes a chicos, ni de hombres a mujeres. Es entre todos, es en comunidad, sin jerarquías. Estamos todos involucrados en esto de la comunión. Pero como tercer cosa, si siguen el orden del verso 42, perseveraban en el partimiento del pan. Y este partimiento del pan, en la NTV, hace la aclaración. Participaban de la cena, que es dar testimonio de que Jesucristo hizo la obra que hizo, pero también compartían las necesidades, compartían lo que hacía falta, porque ante Dios somos todos iguales y la palabra enseña que no hay pobres entre los justos, ni aun uno que su descendencia mendigue pan. Entonces lo ponían en práctica y compartían lo que tenían, daban testimonio en la práctica de lo que Jesucristo había hecho en sus vidas. Y dice, el verso 42 dice, perseveraban en la oración, en el templo, iban al templo en los 3 turnos de oración, mañana, tarde, noche, y en las casas a compartir la cena del Señor. Es que la relación con Dios es personal, pero se expresa en comunidad, se expresa en comunión. La manifestación es comunitaria. La cita bíblica, se van a dar cuenta que alabando a Dios todo el tiempo y disfrutando de la buena voluntad de la gente, cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Es que la iglesia en comunidad estaba siendo vista por el mundo, estaba generando asombro, era de buen testimonio. El pueblo es bendecido por la iglesia en estas circunstancias. El pueblo se siente atraído por esta situación. Se siente atraído y viene a ver qué pasa. La comunidad se acercaba y el Señor añadía día a día los que iban a ser salvos. Casi que no era una actividad evangelística, era un estar en el mundo lo que producía que la gente pudiese acercarse a la iglesia, a Dios, en la que estaba generando el cambio en la sociedad. Ahora, la pregunta que me vuelvo a hacer, ¿somos agentes de cambio en la sociedad? ¿Somos la sal y la luz del mundo en esta sociedad?
Eso es el resumen de los primeros tiempos en la iglesia, allí después del Pentecostés. Ahora, vayamos al ejemplo concreto que Lucas comparte con nosotros, a propósito, para describir lo que estaba sucediendo en la comunidad. Entonces, cuando muchas veces nosotros en pedagogía tenemos que recurrir a algún concepto, lo que hacemos es buscar un ejemplo que nos grafique qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, ahora vamos a leer los primeros 10 versículos de la cita de Hechos 3. Pero quiero volver a Lutero. A Lutero y a los cambios que había introducido en la Reforma. Lutero va a hablar mucho tiempo y va a escribir sobre la palabra Beruf. Beruf es una palabra en alemán, no entiendo alemán, pero las citas que tengo así me lo mencionan, que significa vocación. Y Lutero va a dedicar mucho tiempo a cambiar la cabeza de lo que es la vocación. Es que en el medioevo y en el imperio, en la Iglesia Católica, se entendía que había compartimientos estancos. Unos eran los que gobernaban, otros eran los clérigos, los que estaban para orar, y otros eran el pueblo que trabajaba. Y el que nacía carpintero moría carpintero. Pero Lutero cambió esa concepción a través de la palabra. La cita base para él fue 1 Corintios 7:17, en donde, si uno hace una lectura rápida, parece que la palabra nos está mandando a quedarnos así como estamos. Pero en la realidad, Lutero terminó promoviendo todo lo contrario. Y entonces, así nace el concepto de real sacerdocio de todo creyente. Porque todos somos sacerdotes, llamados a estar delante de Dios, a mediar delante de Dios. Todos tenemos ámbitos en los cuales gobernamos y estamos en autoridad, sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros aulas. Y todos estamos en el área de la familia, todos tenemos trabajos. Así que lo que termina sucediendo con Lutero es que todos estamos en capacidad de ministrar la palabra de Dios, de acercarnos a Dios directamente. Todos tenemos responsabilidades civiles ante las necesidades de nuestra comunidad. Y todos somos responsables ante nuestro trabajo de bendecir a nuestra comunidad a través de nuestro trabajo. Y entonces, cuando nos damos cuenta que Dios nos puso en los lugares que nos puso con una vocación, es que nosotros podemos trabajar, educar, manejar un torno con la alegría y con las ganas de estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Encontramos el propósito de nuestras vidas y podemos prosperar. Y los negocios nos salen bien porque lo hacemos con amor, con pasión, con dedicación. Lutero va a llamar a esto que Dios usa la máscara de Dios, es nuestra vocación. Es una figura del teatro, ¿no? Ponerse la máscara. Y entonces, Dios a través de nosotros en el trabajo, Dios a través de nosotros en nuestra casa, Dios a través de nosotros en nuestra área pública, Dios a través de nosotros en la iglesia, bendice y nos utiliza para bendición para otros. Dios bendice en las tareas ordinarias que hacemos todos nosotros, aún aunque sea lavar los platos sin ganas, ¿no? Leamos Hechos 3, 1 al 10. Vamos a ver si me pueden seguir en la lectura. Dice: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo a participar del servicio
de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, entraba siendo cargado un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Puerta Hermosa, para que pudiera pedir limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la Puerta Hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Acá están, por lo menos en esta escena que se nos muestra como ejemplo, varios personajes. Pedro y Juan entrando en el templo, los que llevaban al lisiado a la puerta del templo, el lisiado, la gente que estaba en ese lugar, en el templo, haciendo sus oraciones y sus ofrendas. Y lo que quiero que ustedes puedan visualizar es qué era lo que estaban haciendo. Estaban todos ocupados en hacer lo que tenían que hacer. Pedro y Juan iban al templo a orar. Estaban haciendo lo que tenían que hacer. Eso era suficiente para ellos. Estar en comunión con Dios. Los que cargaban al lisiado y el lisiado era su manera de estar en el mundo, de mantenerse, de obtener ingresos. Eso era suficiente de lo que tenían que hacer. Estaba bien. La gente en el templo estaba orando a la tarde, a las 3 de la tarde, y haciendo lo que tenían que hacer. Y estaba bien. Todos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo como Juan y Pedro, entienden y se dan cuenta que la necesidad pasa por otro lado. Tuvieron esa sensibilidad y entendieron que Dios cambia las cosas aun cuando parece que estamos haciendo lo de todos los días. La pregunta es, ¿el lisiado podía hacer otra cosa? Porque era el lisiado de los pies, pero la mano la pudo extender. ¿Tenía alguna otra manera de hacer o de tener otro oficio? La gente, aún en sus preocupaciones y en sus cosas, ¿estaba esperando ver el obrar de Dios esa tarde? Lo que pasa es que para recibir es necesario poder reconocer que estoy necesitando, en primer lugar. Y para esto nuestro orgullo siempre es el obstáculo. Nuestra sensación de pensar de que yo no necesito nada. Y nos pasa siempre que cuando estamos en esa situación, Dios no nos da, porque sabe que aunque deje la bendición a los pies, nosotros no la vamos a levantar porque estamos orgullosos y no pensamos que lo necesitamos. Ahora, cuando nos disponemos a dar, desde el otro lugar, con 2 moneditas le hubiese alcanzado a Pedro y a Juan. Pero ahí es el Espíritu Santo el que nos tiene que dar el discernimiento para dar lo que tenemos que dar.
para enseñar a pescar y no el pescado, ¿no? Muchas veces se dice. Para recibir, aparte de reconocerlo, tengo que estar dispuesto. Tengo que estar preparado a recibir lo que se me viene a dar. Ese lisiado en su casa no iba a recibir ni monedas, ni la provisión de Dios que necesitaba para su vida. Se movilizó, estaba dispuesto. Es que el don de Dios, la vocación que Dios te dio, el propósito de tu vida, cambia cuando Jesús de Nazaret se hace presente en tu vida, trastorna tu vida. Y esto contesta la pregunta inicial mía: ¿qué pasa cuando Jesucristo se acerca a una vida? Y como condición o como pregunta digo yo, ¿estás dispuesto a recibir de parte de Dios? Dios hoy puede obrar con un milagro, tranquilamente. Pero tranquilamente puede cambiar tu manera de pensar. Puede cambiar tu conducta. Puede cambiar tu hábito, un mal hábito. Puede cambiar tu carácter. Y tal vez no sea una acción milagrosa como la del lisiado que estaba en la puerta del templo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibir? Porque cuando vos recibas de parte de Dios lo que Dios tiene para darte, va a traer contigo una gran responsabilidad. Y es que lo que recibimos de Dios es para gloria de Dios. Y cuando nos damos cuenta que Él tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nuestra familia, tiene cuidado de nuestro trabajo, nos transformamos en bendición hacia los demás. Nos transformamos en agentes de cambio para esta sociedad que nos está mirando. Ahora, yo ya estoy terminando, pero quiero hacerte movilizar un poco. No seamos medievales, que pensemos que las cosas están ya dadas y no se pueden cambiar. No tengamos esa manera católica socialmente de pensar. Ya no estemos más en la puerta de la iglesia mendigando por esas monedas de limosna que Dios quiere dar. Dios te quiere poner hoy de pie, transformando la comunidad, el lugar en donde vos estás. Levantate en el poder de Jesucristo y hacé lo que tenés que hacer para honra y gloria de Dios, y no te confundas con otras doctrinas u otras maneras de pensar. Es que si todos hacemos lo que tenemos que hacer en la familia, en el trabajo, en la iglesia, y lo hacemos con la alegría y con el ímpetu que nos da el saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos y que nos hacemos felices al hacer aquello por lo cual estamos en esta vida, se nos van las cargas de encima, se nos va el pesar y la mala onda de hacer lo que tenemos que hacer en el ámbito que sea. Y esto trae para nosotros una bendición especial, porque somos recompensados, porque Dios nos bendice y nos recompensa con una bendición especial